¿Qué tal, chicos? Buenos días. Bienvenidos a nuestra primera clase virtual en línea para la materia de Psicología del Desarrollo en la Infancia. Vamos a continuar con el último tema con el que nos quedamos, que fue el desarrollo físico durante la infancia media, que estamos hablando desde los 3 a los 6 años de edad. Inclusive yo les dejé por ahí unas preguntas como tarea, que les revisé la clase última pasada. Y no es que estuvieran mal muchas de sus respuestas, pero sí estaban muy incompletas. Por ahí hubo alguien que incluso no me contestó todas las preguntas que me encargué. Entonces ahorita esta clase va a ser en modo de completar este tema para poder finalizarlo y seguir la siguiente clase con el tema del desarrollo cognitivo. Vamos a iniciar primeramente hablando de cómo sucede este desarrollo físico y motor en esta infancia, sobre todo porque hay mucho material importante en cuanto al desarrollo físico. Esta es una etapa crucial para poder desarrollar de manera adecuada y certera tanto el desarrollo físico y motor grueso como el físico motor fino. Si nos damos cuenta, entre los 3 y 6 años ya es una etapa en la que el niño ya va al preescolar y por ende está por iniciar la primaria. Ya se supone que debe de realizar ciertos trazos, ciertas figuras que desde el preescolar le vienen enseñando. Y al mismo tiempo iremos viendo cuál es realmente la función del preescolar en estas edades. Para empezar, iniciaremos hablando sobre el desarrollo físico a partir de los 3 años, cómo va cambiando el cuerpo del infante. Si nos ponemos nada más a dar un vistazo entre los niños de 2 años y 3 y 4 años, sí se ve una gran diferencia física. Los niños de 2 años todavía tienden a tener como que esa pancita infantil con la que vemos a los bebés. Si se dan cuenta, los bebés todavía no tienen como que una proporción adecuada entre el brazo, las piernas y el abdomen. Es como un bebito grande. En cambio, ya a los 3, 4 años, esa figura se estira un poco y se va proporcionando tanto el cuerpo con la cabeza. Si vamos viendo, los niños de 2 años son cabezonzotes porque la cabeza ocupa gran porción de su tamaño. En cambio, entre los 3, 4 años ya empieza a haber cierta proporción y el cerebro va a ir en aumento de tamaño de manera gradual. No es como que se vayan a crear muchas sinapsis en esta edad. Sí se crean sinapsis, pero la mayor cantidad de conexiones sinápticas se estuvieron creando en la infancia pasada, o sea, desde los 0 a 3 años fue cuando hubo el boom de sinapsis y creció una gran densidad sináptica cerebral. Lo único que pasa entre los 3 y 6 años es que esas sinapsis se van reforzando y se van agrandando. No es que se vayan creando nuevas, sino que esas que ya existieron se van ampliando y van creando mayor densidad. Tanto es así que cuando el niño llega a los 6 años, su cerebro ya alcanza el 95% de su tamaño final. Quiere decir que a los 6, 7 años, nuestra cabeza y nuestro cerebro ya está teniendo el tamaño final con el que vamos a tener. Lo único que va a seguir creciendo va a ser nuestro cuerpo hacia lo alto y en algunas ocasiones hasta lo ancho. En esta etapa de los 3 a 6 años también se notan ciertas diferencias por sexo. Es decir, que las niñas tienden a verse un poquito más altas que los niños, solo de manera proporcional. No es tan evidente, pero sí en esta etapa las niñas llegan a verse un poquito más altas. Recuerdemos que eso ya cuando entremos a la adolescencia, el siguiente cuatrimestre, veremos que los niños alcanzan una estatura mucho mayor en proporción con las niñas.
Sin embargo, en estas infancias, desde los 3 a 6 años y luego posteriormente de los 6 a 12 años, las niñas tienden a ser un poco más altas que los niños. Bueno, ¿y qué está pasando en el cuerpo del menor en esta etapa? Si nos vamos dando cuenta, yo les hice una comparación entre las diferentes etapas, tanto de Erikson como de Freud y las cognitivas de Piaget. Bueno, vamos a entrar primeramente con la de Erikson junto con la de Freud. Si me voy con Freud primeramente, estamos viendo que el niño está entrando y desarrollándose ¿en qué etapa? En la etapa anal. Y en la etapa de Erikson viene siendo una parte de autonomía. Ya hablaremos después en eso cuando entremos a la etapa de socioemocional. Pero me voy a quedar mientras con la de teoría con Freud. Bueno, ¿qué pasa con esto de la etapa anal? Sí, de hecho lo vimos en la clase presencial. El niño, ¿qué está haciendo en ese momento en su etapa anal? O sea, está descubriendo su cuerpo, está descubriendo que tiene poder sobre su cuerpo y eso le va dando una cierta seguridad. La seguridad de que él es controlador de su propio organismo y que entonces también puede evacuar cuando él quiera. Esa es básicamente su, ahora sí que la esencia de esta etapa. Pero ¿qué pasa? Su cuerpo no estaba acostumbrado a ello, estaba acostumbrado a que se hacía en el pañal, mamá lo limpiaba y le cambiaba de pañal. Ya esto tiene que ir por su propia cuenta, queriendo mejorar y hacerlo por sí solo. Sin embargo, como todavía está en entrenamiento, llegan a tener accidentes, sobre todo por las noches. Y este tipo de accidentes, cuando se moja la cama, se le llama enuresis. La enuresis es muy común, sobre todo más en varones que en niñas. Y no se asusten si algún niño de 7, 8 años, o sea que ya pasó esta infancia, se sigue haciendo pipí en la cama en la noche. Todavía es normal hasta los 8 años que un niño varón llegue a mojar la cama, sobre todo porque todavía no hay una completa regularización del sueño. Y vamos a al siguiente punto, la cuestión del sueño. Estamos hablando que el cerebro del niño tiene ciertos cambios en densidad sináptica. Eso también genera cierto descontrol en nuestro sistema cerebral en esta infancia. Es por ello que algunos niños llegan a tener problemas de sueño, ya sea por una gran hiperactividad, problemas de insomnio, algunos tienen hasta sonambulismo, hablan dormidos y todo esto porque su cerebro está ahorita pasando por un gran proceso de desarrollo sináptico. Además también llegan a tener cambios en el lapso de sueño. ¿Se acuerdan que estábamos viendo que los niños entre los 0 y 3 años, 2 años y medio, duermen casi 18, 20 horas? O sea, es bastante la cantidad de horas de sueño. Y cuando ya estamos hablando de esta infancia entre los 3 y 6 años, las horas de sueño se van acortando. Los niños empiezan a dormir entre 11 y 10 horas, más o menos aproximadamente. Por eso cuando van al preescolar, luego les ponen, no, que vamos a hacer a la hora de la siesta, porque es parte de su organismo tener que descansar esos lapsos de tiempo. El sueño es muy importante porque durante la etapa del sueño es cuando nuestra memoria a largo plazo va siendo su grabadora. Y mientras dormimos, esa grabación se va quedando en nuestra memoria y luego podemos acceder a ella. Vamos con las habilidades motoras. Ya pasamos del sueño, la parte del desarrollo cerebral. Vamos a hablar ahora de la importancia de las habilidades motoras durante esta etapa de la infancia. Es muy importante que en esta etapa el niño tenga muchas actividades físicas. Muchos papás o a veces muchas personas no le ven la importancia del desarrollo físico,
pero es sumamente importante en esta etapa porque es la base fundamental de habilidades posteriores y es importante respetarlas etapa por etapa. A veces tenemos niños que nunca aprenden a sostener bien el lápiz porque quisieron saltarle su etapa de habilidad motora gruesa y convertirla directamente a etapa motora fina. Y eso no se puede porque entonces no va a tener la fuerza y la coordinación suficiente para después agarrar el lápiz. Se tiene que ir empezando con crayolas gruesas. La van a agarrar generalmente así, con el puño cerrado. Y posteriormente él solo va a ir haciendo más delicado su trazo hasta que logre llegar a agarrar el lápiz como tal, pero nunca hay que saltarnos etapas. También es importante que el niño juegue en triciclo, juegue con pelota, corra, salte, baile, corte con tijeras, haga bolitas de papel. Son actividades de la vida diaria y cotidianas que el niño debe ir haciendo día con día para ir desarrollando de manera exitosa su desarrollo físico. ¿Por qué hablo tanto de que sea importante? Hay muchos trastornos y del desarrollo neurológico que pueden ser detectados por estas situaciones. Niños con problemas de deficiencia intelectual o discapacidad intelectual, niños con posible lesión cerebral, con posible trastorno del aprendizaje, se pudieron observar en estas infancias muchas deficiencias en su desarrollo físico. Unas por falta de estimulación, que es esto de la falta de estimulación, en la que el niño nunca se le invitó, se le incitó a realizar actividades que desarrollaran de manera progresiva y adecuada su desarrollo físico. Y vamos a ir hablando qué es lo que se supone que debe de ir haciendo un niño de 3 a 6 años con respecto a sus hitos motores. O sea, qué es lo que se supone ya el niño debe de hacer a esta edad. Para los 3 años todavía no les es posible girar y detenerse de manera rápida o repentina. ¿Qué es esto de girar y detenerse? O sea, el niño corre con sus amigos. Pero si se dan cuenta, el niño de 3 años, si de repente alguien se va gira hacia la derecha o gira hacia la izquierda en un momento exabrupto, a él es imposible, o más bien le es muy dificultoso guardar bien el equilibrio de girar mientras corre. Él se tiene que detener, girar y seguir corriendo. O sea, no puede correr y al mismo tiempo de que va corriendo dar la vuelta. Si lo llega a intentar, es muy posible que se termine cayendo. ¿Qué puede ir haciendo un niño de 3 años? Sí puede saltar una distancia promedio entre 38 y 60 centímetros. O sea, el salto más corto de 38 y el salto más largo esperado es de más de medio metro. ¿Qué pueden también hacer? Suben una escalera sin ayuda alternando los pies. Ya a los 3 años ya no es normal o ya no debería ser considerado adecuado que un niño vaya subiendo las escaleras escalón por escalón. O sea que va el escalón, 2 pies. Siguiente escalón, los 2 pies juntos. Otro escalón, los 10 pies juntos. Eso un niño ya de 3 años no. Ya él ya debe de escalón un pie, el siguiente escalón el otro pie, así, así. Eso es alternar los pies. Sí necesita ayuda de detenerse un poco con un barandal, con la pared, pero sus piernas ya van teniendo coordinación una por una. También ya a los 3 años saltan con un pie, generalmente con una serie irregular de saltos. ¿Qué es esto de saltar con un pie con una serie irregular de pasos? O sea, quieren jugar al avioncito, por ejemplo. Y entonces saltan con un pie y nada más pueden lograr saltar 1, 2 pasos, ponen los 2 pies. Luego otra vez alzan el pie, 1, 2 brincos y vuelven a bajar los pies. Todavía es normal y esperado que un niño de 3 años no logre saltar de manera consecutiva tantos saltos en un solo pie, porque todavía está aprendiendo a dominar su equilibrio. Eso es en los 3 años. Luego los 4 años.
Aquí ya el niño puede controlar de manera más eficiente cuándo comenzar una carrera y cuándo girar. Ya a los 4 años ya empieza a poder girar con un poquito de mayor ventaja. No quiere decir que ya lo haga perfecto, pero al menos ya intenta correr y al mismo tiempo girar. Ya no tiene que detenerse, esperar a que ver dónde va a dar la vuelta y entonces seguir corriendo. Ya aquí sus saltos son más largos, también ya puede descender con ayuda a una escalera larga alternando los pies. En el pasado el niño ya alternaba los pies, pero no podía subir tantos escalones. Llegaba un punto en el que podía llegar a tener miedo o en otro caso pudiera cansarse. En cambio ya a los 4 años su habilidad para subir escaleras va en aumento y ahora ya puede subir mayor cantidad de escalones. Y también con respecto a saltar, él ya puede saltar en un solo pie más de 6 veces seguidas. Por último, de los 5 a los 6 años ya tenemos un desarrollo motor casi completo, o sea, el desarrollo motor físico, corpóreo. Aquí ya puede girar, brincar, detenerse de manera eficiente en cada juego. Ya es menos torpe, sus pasos son menos torpes. Puede jugar a los encantados, a las escondidas y salir corriendo hasta llegar a la base. Puede ya esquivar a otras personas o a otros niños. Sus saltos también son todavía más largos, de 71 a 91 centímetros. Aquí incluso ya puede tanto subir como bajar escaleras sin ayuda. ¿Qué es esto de sin ayuda? Ya no necesita a fuerzas agarrarse de alguien o agarrarse de un barandal para poder subir o bajar las escaleras. Y por último, ya los saltos que hacen con un solo pie son más largos y mucho más prolongados. Con respecto a las habilidades motoras finas, las habilidades motoras finas son aquellas que ya requieren más allá del movimiento de pinza. ¿Se acuerdan que el movimiento de pinza lo vimos en los bebés que ya agarraban un Fruit Loops o un cereal y hacían este movimiento para agarrarlo, el de pinza? Bueno, el de pinza se va combinando y se va haciendo más fino hasta poder agarrar el lápiz. Pero no solamente se ve en agarrar el lápiz. Un niño de 3 a 6 años generalmente no le vamos a dar lápices, le vamos a dar crayolas gruesas, crayolas delgadas, porque es con lo que mejor se pueden ir acomodando para ir desarrollando esta habilidad motora. Pero, ¿en qué vamos a ir pudiendo estimular su desarrollo, ahora sí que motor fino? Con el simple hecho de vestirse, ¿sí? Se va haciendo que los niños se vayan abotonando ellos mismos los botones, se peinen, se suban ellos las braguetas, empezamos ya a enseñarle a atarse las agujetas, sostener algo ya con las puntas de las manos, cosas muy básicas que ayudan al niño a ir desarrollando de manera adecuada estas habilidades. Incluso que los pongamos, por ejemplo, a hacer bolitas. Por eso les decía en el preescolar, esas tareas que muchos papás dicen, ay, estas tareas más bien parecen tareas para mí. Bueno, son tareas para ustedes si se ponen a hacer la tarea de su hijo. Pero realmente esas tareas le están ayudando a su hijo a estimular su desarrollo físico-motor. Que los ponen precisamente la imagen de la manzanita y vamos a hacer bolitas de papel china. Las hacemos bolita y luego la vamos pegando una por una. Importantísimo, parecería muy bobo, pero es importante para el desarrollo fino de sus dedos. Y eso le ayuda a ir manejando la espacialidad, la precisión, la tolerancia a la frustración y al mismo tiempo su atención progresiva, que es importante irlo checando en el paso del tiempo para evitar tener niños con algún tipo de diagnóstico como TDAH o espectro autismo o incluso discapacidad intelectual.
Ahora, ya cuando encontramos a un niño que va a ir desarrollando a poco sus habilidades finas, pues eso también lo podemos observar en sus trazos y en sus dibujos. Y eso fue algo que yo les pregunté que yo les encargué en las preguntas, y nadie, aquí sí yo vi que nadie me puso el desarrollo artístico. Y no es que hablo de que a fuerzas el niño vaya a ser Picasso o vaya a ser Van Gogh, pero ustedes como psicólogos van a ir entendiendo por qué me es importante que entiendan el desarrollo artístico, especialmente del dibujo. Hay muchas pruebas que ustedes van a ver más adelante, que son las pruebas proyectivas, y es medición incluso de inteligencia y madurez cerebral, la coordinación fina. Dibujos como la figura humana, Bender, familia, todos esos tienen base con respecto a trazos y a dibujos, y se mide también el desarrollo madurativo cerebral con respecto al desempeño de esos dibujos. Bueno, pues la forma artística se va desarrollando de la siguiente manera. Existe primero una etapa que se llama etapa de forma, y luego sigue la etapa de diseño. Esas dos etapas abarcan de los 3 a los 4 años aproximadamente, para que de los 4 a 6 años lleguemos a las etapas pictóricas, a la pictórica temprana y a la pictórica posterior. ¿Qué sucede en la etapa de forma? Como su nombre lo dice, ya el niño empieza a dar cierta forma, formas básicas que le enseñan en el preescolar: círculos, cuadrados, rectángulos, triángulos, X, etc. Antes de llegar a esas formas, primero el niño entre los 2 años y medio y el año de edad, primero que hacía garabatos. Y generalmente garabatos en círculos, en líneas, pero se observó que los niños de esta edad, a pesar de hacer garabatos, sus garabatos estaban controlados, o sea, eran pensados, no nada más hacían el garabato por hacerlo. Para ellos tenía un significado ese garabato que habían hecho, lo hicieron con control y para ellos significaba algo, pero no sabían cómo representarlo. Entonces, cuando ya después llegan al preescolar y les empiezan a enseñar las formas, las figuras, los círculos, cuadrados, los empiezan a integrar a su estructura de la representación del mundo, y entonces comienzan simplemente a dibujar círculos, cuadrados, y un triángulo puede significar para él a su mamá, y un cuadrado puede significar para él su papá. Esa es la etapa de forma. Su representación artística en el dibujo va a ser con figuras geométricas. Ya después, en esta etapa de formas, que es de las primeras, se va viendo la etapa del diseño. Ya no hace nada más una sola figura al azar, o sea, ya no sale nada más el triángulo por aquí y el cuadrado por acá, ya va haciendo combinación, y entonces él hace un círculo y abajo hace un triángulo y abajo unos rectángulos. Ya tengo una figura humana, su cabeza, su cuerpo y sus piernas. Esa es la etapa del diseño. Ya esas figuras las puede ir acomodando a su conveniencia para ir haciendo representaciones del mundo. Conforme va avanzando su edad entre los 5 o 6 años, ya deja de lado la etapa de forma y la etapa de diseño y nos vamos a las etapas pictóricas. En estas etapas pictóricas ya empieza a haber un gran avance en sus dibujos, empiezan a verse mucho más humanizados, con detalles más antropomórficos y apegados a la realidad. Aquí también empezamos a ver los primeros dibujos bidimensionales, aquellos que ya empiezan a tener doble perspectiva, ya no es solamente un dibujo unidimensional, es decir, una persona unidimensional es un círculo y los palitos, esa es una figura unidimensional. Ya empiezan a ser figuras bidimensionales en la etapa pictórica. ¿Cómo es eso? Es el círculo la cabeza, el cuerpo ya le hago un cuadrado más formadito, los brazos no es nada más una línea en espagueti, sino que lo hago con 2 líneas, le voy dando forma. Esta va siendo las tapas pictóricas. Empieza a haber una mayor carga de detalles respecto al avance en sus dibujos.
Esto era más que nada lo que yo quería que ustedes me describieran en las preguntas que yo les encargué. Otro tema que ahorita van a ir leyendo es el tema de salud. ¿Por qué el tema de salud? En esta etapa es sumamente importante que el niño vaya recibiendo las vacunas adecuadas, porque ya va a entrar en contacto en el preescolar con otros niños. Y si no están vacunados, corren mucho riesgo de contraer enfermedades virales que pueden llegar a ser mortales, como la sarampión, la viruela, la malaria o incluso la poliomielitis, que son enfermedades ya consideradas del tercer mundo porque es cuando no alcanzan las vacunas. Sin embargo, incluso en países del desarrollo como México o incluso países del primer mundo como Estados Unidos, hay algunos grupos radicales que no creen en las vacunas y entonces no vacunan a sus hijos y lo único que pasa son dos cosas. Uno, los niños mueren debido a adquirir estas enfermedades virales, o la dos, se vuelven portadores del virus y hacen que otros niños se enfermen a edades tempranas y produzcan grandes fallecimientos. Van a leer precisamente el subtema de salud, como prevención de la obesidad, la parte de desnutrición, algunas alergias alimentarias que pueden llegar a tener en esta etapa del desarrollo, sobre todo en niños que les dieron de comer ciertos alimentos mucho antes de lo indicado. Bueno, chicos, con esto concluiríamos la clase de hoy. Les encargo del mismo capítulo de donde leyeron para responder las preguntas. Sigan leyendo lo del desarrollo físico, los hitos motores más importantes, el desarrollo artístico y por último las partes de salud y prevención de enfermedades. Lo van a leer y me van a contestar el cuestionario que les pongo en la plataforma en la parte de trabajos de clase para el día de hoy. Tienen todo el día para poder contestar esas preguntas. No acepto respuestas que se hagan en otro momento. No me lo tienen que entregar a fuerzas durante el horario de clase, pero sí es importante que durante todo el día, tienen desde las 8 de la mañana hasta las 11:59 de la noche para responder ese cuestionario. Sin embargo, no recibo el cuestionario en otro día. Ahí el cuestionario lo van a ir respondiendo en la misma página en línea y van a ir viendo cuántas respuestas correctas obtuvo cada quien. Esto les sirve como trabajo retroalimentario para ver qué tanto realmente han aprendido o han agarrado de información importante de este tema. Bueno, chicos, nos vemos en la siguiente clase. Cualquier duda, yo voy a estar en línea durante el horario de nuestra clase. Si durante el horario de nuestra clase no ocurre alguna duda y me preguntan en otro momento, si yo estoy desocupada, me comunicaré con ustedes para responderles sus dudas. Nos vemos.